Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos sean aquí al Colegio Internacional para la Educación y la Cultura, campus en la Ciudad de México. Los saluda Alan Alberto Díaz Espinosa. Soy alumno de la maestría en Ciencias de la Educación y en este momento estoy transmitiendo desde el Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco en el ENSAP 63 del CODE Paradero, acá en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Les doy la más cordial bienvenida a la evaluación final y presentación de esta conferencia, la cual se trata acerca de la materia de aprendizaje y procesos estratégicos. En esta materia les voy a presentar un resumen en general, pero claro está, con los puntos más importantes de lo que se ha tocado en este ciclo con esta materia antes mencionada. Cabe señalar que como una introducción, es muchísimo el campo de las posibles estrategias que nosotros podemos realizar y generar. Claro está que existen las bases necesarias para ello. Les comento que esta presentación se estará transmitiendo a través del canal de YouTube con los siguientes links que les estaré mandando o que en este caso ya accedieron. Esta conferencia se estará dividiendo en intervalos de aproximadamente 10 minutos cada uno para poder acceder completamente a todo lo referente a esta conferencia de mínimo, 45 minutos. Y precisamente la vamos a dividir para que podamos tener el acceso necesario a las plataformas, en este caso de YouTube. Así que sin más preámbulos voy a proceder a, en este momento, compartir nuestra presentación. Bien, si ya se ve, me lo indican por favor. Así que comenzamos con la presentación, que en este caso es aprendizaje, procesos y estrategias. Esta presentación, esta conferencia se está realizando el día de hoy en Guadalajara, Jalisco, el 25 de agosto del reciente año. Y como aquí dice, como la introducción que ya la realicé a lo largo del curso, hemos visto diferentes temas. Entre los que primero destaca, los organizadores gráficos. ¿Qué es un organizador gráfico? Tenemos palabras claves aquí con respecto a los organizadores gráficos. Sabemos que son herramientas visuales para presentar información entre muchas cosas posibles. Cuando usted escucha oír hablar de un organizador gráfico, por lo general llega a su mente el tener que tratar con información. Pues sí, es correcto que son herramientas visuales que permiten presentar información, así como exhibir lo que estamos realizando, y existe un grado de relación entre los diferentes datos que se estén manejando. Cabe señalar que qué hace falta para diseñar un organizador gráfico, es decir, cuáles son los elementos con los cuales yo tengo que saber en cuenta cuál es el organizador gráfico. Bueno, primeramente tenemos que tomar en cuenta tres importantes rubros: qué se incluye, qué se omite y la correlación que hay con las ideas. A partir de esto nosotros podemos definir dos cosas: determinar qué información se va a incluir, determinar qué información vamos a omitir, o sea, que no nos sirve de nada, así como elegir un formato de diseño que sea armónico con el contenido. Esto significa que yo no puedo poner todo, por decir algo, en letras blancas cuando el fondo está tal vez rojo o tal vez es rosa o inclusive blanco, porque en primera no va a tener esa armonía. Tiene que combinar los colores al momento de realizar un organizador gráfico. Pero sobre todo hay que tener congruencia en lo que estamos nosotros presentando, porque hay que representar las interrelaciones entre las ideas. Tiene que existir esta congruencia contra lo que estamos presentando y además lo que se quiere dar a entender. Y sobre todo poder expresar en el título el contenido esencial. Si es una gráfica de un reporte, si es una gráfica que se realizó en tal año a tal año, tenemos que ser muy claros al principio de dar el título que estamos nosotros presentando. Existen muchísimos, pero muchísimas formas para nosotros realizar un organizador gráfico. Tendríamos muchísimos por presentar, pero entre destaca en este caso los siguientes.
Por ejemplo, lo más sencillo que tenemos es el mapa para definir conceptos o mapa conceptual. Como aquí lo indica, nos sirve para representar gráficamente el contenido de un texto por medio de una presentación estructurada. Seleccionamos conceptos claves y estos conceptos los enlazamos según la jerarquía y según las figuras geométricas, aunque se recomienda y se sugiere que sea de preferencia rectángulos. ¿Por qué? Porque con los rectángulos es más sencillo poder abarcar un concepto clave y que éste realice una conexión contra el siguiente concepto que nosotros estamos dando o querer entender. También tenemos un cuadro sinóptico. A diferencia del otro, el cuadro sinóptico genera una idea principal o general, como se puede ver aquí en el mapa, y estas ideas después se derivan a ideas principales. A diferencia del otro que era jerárquico y que va de arriba hacia abajo, si lo quieren ver de esta forma, este va de izquierda a derecha, cuidando que primero sea la idea general y posteriormente ver cuáles son las ideas principales. De estas ideas principales podemos sacar algunas que sean complementarias o claves. Esto significa que las ideas complementarias nos van a nosotros a tener conexión con lo anterior a la idea principal. Es decir, una vez que sacas tú la idea principal y obtienes la complementaria, ya tiene que existir una relación entre ambas. Y si se necesitara de realizar algún detalle con respecto a estas ideas complementarias, entonces se agregan nuevas llaves donde se van a dar a entender estos detalles, como se dan cuenta aquí en el cuadro sinóptico. Por lo general, este tipo de cuadros y en general los organizadores gráficos nos permiten a nosotros exhibir datos o describir objetos, describir lugares, mostrar las partes de un todo y desplegar el proceso de organización inclusive de un sistema, mostrar alternativas de acción, mostrar conceptos matemáticos a través de curvas, barras o puntos, es decir, gráficos. Permite al usuario localizar y recordar ideas claves, sobre todo en estos principales, tanto el mapa de conceptos como el cuadro sinóptico, porque son los que mayormente manejan un concepto literario, por así decirlo, de la idea que tengamos nosotros en mente o el tema que se quiera desarrollar, para recordar que en un momento dado, con los conceptos o ideas complementarias, podemos nosotros recordar el tipo de tema que estamos tratando o bien lo que queremos nosotros dar a conocer. Pero además de esto, permite presentar o reorganizar información que aparece en textos escritos. Para aquellos que a lo mejor no tienen tiempo de leer toda una hoja, esto permite sintetizar la información que se viene mediante este tipo de organizadores gráficos. Además de eso, pues resumir textos, que es lo que por lo general realiza más la comunidad estudiantil, así como establecer interrelaciones entre ideas, compararlas, y al compararlas nos permite facilitar la interpretación y la comprensión de la información, así como convertir información que es muy compleja de aterrizar o peor, que está desordenada, pues esto nos permite a nosotros definir y aplicar una información que sea significativa, es decir, de todo ese embrollo que tenemos, obtener lo que sea más importante para el desarrollo del tema. Por ejemplo, tenemos el caso también de matrices descriptivas. Una matriz descriptiva habla acerca de alguna variable, las observaciones que se realizaron, así como cualquier dato que tenga que ver con respecto a el tema que se está desarrollando. Como por ejemplo, podemos tener inclusive no solo esta imagen, podemos tener ejemplos de alguna ciudad, y esta ciudad a nosotros nos permite saber por medio de esa matriz descriptiva o una ficha descriptiva, también se le conoce, pues por ejemplo de una ciudad, su extensión, su población, el idioma, la moneda o símbolos que manejen. De esta manera, ¿qué obtenemos con la matriz? Una ficha que va a describir alguna característica de algún lugar, de algún objeto, de algún tema, de algún maestro, de alguna persona, de algún personaje. En contraparte con la matriz distributiva es como un calendario o una agenda, porque a través del tiempo nosotros podemos generar actividades.
como por ejemplo, y las más sencillas de identificar en este tipo de matriz distributiva, pues es las fechas de un calendario escolar, que en este momento, por ejemplo, acá en Jalisco nos encontramos trabajando a marchas forzadas para el inminente regreso a clases este 30 de agosto. Claro está que estamos sometidos a una matriz distributiva, porque todo este trabajo tenemos que recopilarlo a lo largo del periodo escolar y tenemos que tener fechas importantes, fechas de descarga estudiantil, fechas de entrega de boletas, fechas de puentes, fechas de parciales, fechas de diagnóstico. Y con esta matriz distributiva nos permite a nosotros realizar un acomodo y una estructuración de nuestro plan de trabajo o nuestras planeaciones, como aquí se puede ver en esta matriz distributiva. Si hablamos de una matriz comparativa, igual es otro tipo de ficha, y en esta ficha se trata de comparar algunos términos, algunos lugares o algunas personas para ver su rendimiento, o tal vez, por ejemplo, el tipo de escuelas o el tipo de cualquier variable que a ustedes se les puedan ocurrir, pueden ponerlo aquí, pero hay que tener cuidado en algo con la matriz comparativa. Tenemos que poner siempre del lado izquierdo las temáticas y del lado derecho los rubros que nosotros queremos comparar. Por ejemplo, si quisiéramos hablar del presupuesto de educación para las tres principales ciudades, Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México, pues no podemos compararlas en cuanto a cuánta población hay, por ejemplo, porque a lo mejor eso no es importante para comparar pues el sistema educativo. Pero, por ejemplo, algunas variables que sí son muy importantes son el número de escuelas que tiene cada entidad, la plantilla docente que cuente según su Secretaría de Educación Pública, el número de estudiantes o matrícula estudiantil que tengamos, así como el presupuesto que nos fue asignado para educación, ya que con esta rúbrica nosotros podemos ahora sí comparar quién se encuentra con un mejor índice escolar, por así decirlo. Y este es el ejemplo de una matriz comparativa, poder obtener conclusiones con base a algún argumento comparativo de variables que aquí nosotros tenemos. Otras formas que no son menos comunes es representar muchísimo la información por medio de polígonos. Y por medio de polígonos me refiero a gráficos piramidales, me refiero a triángulos, donde a lo mejor un triángulo inclusive puede tener una correlación entre, por mencionar algo, el conocimiento, el alumno y el docente. Sabemos que es una parte importante de este triángulo. También podemos tener nosotros cuadrados, hexágonos, conos. Si se dan cuenta, los polígonos, cada vértice podría representar una idea que conecta con otra, pero según sea el número de lados, sería el número de ideas o de correlaciones que podría haber en este caso con el tema que querramos nosotros tratar. Por aquí también menciono que pueden existir árboles radiales. Para el caso de árboles radiales, les comento que este tipo de mapas sirven muchísimo para trazar rutas de proyecto y para saber cuánto se tarda un proyecto o alguna actividad en específico. Aquí los árboles radiales destaca el árbol de dispersión máxima o mínima, los diagramas de PERT, los diagramas de rutas críticas, que este tipo de información u organizador gráfico se utiliza muchísimo para el área de investigación operativa. El área de investigación de operaciones es un área en la cual por medio de formulaciones matemáticas y de proyectos se puede obtener el costo total de un proyecto, cuánto cuesta reducirlo, cuánto cuesta acelerarlo, el costo que implicaría atrasarse o el costo que implicaría tener una ruta óptima. Inclusive, este organizador gráfico de investigación de operaciones se utilizaba muchísimo para transportar armamento y transportar, en este caso, material bélico o provisiones entre las diferentes ciudades durante la Segunda Guerra Mundial, ya que se tenía que realizar el mayor recorrido posible para entregar la logística pues, a una menor distancia. Y esto es lo que realizan los diagramas de rutas críticas. Permite revisar cuánto tiene de distancia cierta ciudad a otra, con comparación contra otra ciudad posible, y de esta manera se traza una ruta en la cual se pueda abarcar todo sin tener, por ejemplo, que gastar tanto combustible.
Pero también aparte de hablar de los árboles radiales, podemos aquí incluir gráficos de ciclos. Los gráficos de ciclos en este caso son gráficos donde un punto lleva a otro y el otro conlleva al siguiente. Sin embargo, si estas fases no se cumplen, no se puede pasar a la siguiente etapa. Pero también como es un ciclo, el ciclo permite que una vez que se termine, volvamos a revisarlo como un análisis empresarial o de mejora continua. Aquello que está bien podrá mejorar todavía y si se mejora, podrá volverse a redefinir y así sucesivamente van sucediendo los diferentes ciclos que querramos nosotros presentar. Aquí tengo algo muy importante que es el diagrama de Gantt, como pueden ver en la presentación. El diagrama de Gantt es un diagrama que también es una especie de agenda en la que tenemos nosotros actividades y estas actividades nosotros tenemos que distribuirlas en diferentes días, semanas, meses o años. Por lo general, el diagrama de Gantt también está muy enfocado a la formulación y evaluación de proyectos. Esto sirve para llevar un control de todos los pasos que se están llevando en un proyecto y que estos pasos no se tengan que pasar de cierta fecha, ya que al pasarse de cierta fecha se convertirían en una ruta crítica que alargaría el término del proyecto y por lo tanto, si lo alarga, esto genera un mayor costo. Es por ello que el diagrama de Gantt tiene por detalle el número de días, de horas o de fechas que te puedes tardar tú en la actividad antes de continuar a la siguiente. Por lo tanto, es muy importante también en las áreas de ingeniería de proyectos los diagramas de Gantt. Y para el caso del último, que son los flujogramas, quiero comentarles que los flujogramas son diagramas de procesos donde por medio de polígonos o símbolos se realizan actividades. Y estas actividades van mucho enfocadas a la ingeniería de métodos de trabajo. ¿Por qué? Porque en los métodos de trabajo se ve la manera en la que un trabajador podría realizar una actividad utilizando sus dos manos o moviéndose a cierta parte de la planta o moviéndose a diferentes partes para poder realizar diferentes actividades. Aquí el flujograma o diagramas de proceso sirven muchísimo porque de esta manera nosotros podemos hacer una redistribución en la planta para que las diferentes áreas estén cercanas según el proceso que se vaya a necesitar. Si aterrizamos nosotros un ejemplo, sería muy sencillo que al pintar, por ejemplo, alguna pelota de golf o algún artefacto, pues que primero se encuentre en el almacén, el operario, y que luego pase al área de pintado y luego al área de secado y al final el área de ensamblado, es decir, donde se guarde la caja. Ese sería un proceso ideal con el flujograma. Pero ¿qué sucede si, por ejemplo, lo tenemos hasta por allá el almacén y luego tenemos primero el secado y después el pintado? Entonces no existe una correlación, no existe una congruencia y es por ello que los organizadores gráficos sirven bastante porque nos permite marcar las pautas para tener congruencia con las actividades que realizamos y aquí lo podemos ver en este caso de los diagramas de proceso. Inclusive los diagramas de proceso sirven muchísimo para cuando se tiene que hacer un ensamble por parte de los operarios, porque con una mano realizas una actividad y con la otra realizas otra. Esto también conlleva muchísimo a la ergonomía, que es el diseño de la estación de trabajo. Pero también es cierto que inclusive los flujogramas se han visto muchísimo en donde se encuentran los administrativos, ¿sí? Que la información tiene que ser recopilada primero por cierta jerarquía del corporativo y este a su vez lleva otro paso. También se utiliza muchísimo no solo para el operario, como se pueden dar cuenta, también sirve para seguir procesos internos en cualquier empresa. Esto es lo referente a los organizadores gráficos, la primera parte que vimos en la clase. Hasta aquí la primera parte de la conferencia. Gracias.